Bueno, muy bien. Vamos a arrancar. Em, durante estas primeras clases, lo que vamos a hacer es, de alguna manera, fundamentar todo lo que tiene que ver con la filosofía y hacia dónde vamos desde el punto de vista bayesiano. Entonces, voy a arrancar desde cero como a plantear cada uno de los conceptos uno por uno para que todos estemos en sintonía. Una vez tengamos como ese framework, una vez tengamos ese armazón bien hechecito, ahí ya vamos a poder empezar a implementar modelos, analizar datos y demás. Entonces, estas primeras 2 o 3 clases van a ser un poco abstractas en el sentido de que no vamos a untarnos las manos de datos, pero sí vamos a, de alguna forma, establecer todos los conceptos necesarios para poderlo hacer. Em, algunos cálculos usted no los va a poder ver directamente todavía, pues porque no hemos hecho ninguna implementación al respecto, pero la idea es ir en ese sentido. Entonces, esta primera parte es fundamental, es muy importante, pues para que usted entienda lo que vamos a hacer durante todo el semestre. O sea que esta es la vista general del bosque. Eh, y en realidad yo creo que es la más importante. ¿Por qué? Porque si usted entiende esto muy bien, ya después lo que necesitamos hacer es simplemente tomar estos conceptos y aplicarlos en casos particulares. Esa es la idea, como plantear el panorama, saber los conceptos generales importantes y fundamentales desde la perspectiva bayesiana, y una vez tengamos eso bien hecho, bien entendido y bien armado, empezamos a aplicar todos estos conceptos en casos particulares analizando datos. Entonces, este primer documento que está compartido en el Dropbox, que lo llamé preliminares, el documento que se llama preliminares e introducción son muy similares, tienen casi que el mismo contenido. Entonces, yo creo que de esos 2 documentos vamos a salir hoy y la próxima clase. Contiene eh, precisamente todos los fundamentos de la estadística bayesiana y hacia dónde vamos. En particular, este documento de preliminares contiene una axiomatización que en su momento un profesor mío, David Draper, hizo hace unos cuantos años. Es una axiomatización de la estadística aplicada. A mí me parece bastante de estos conceptos, yo los tomé de su trabajo. A mí me parece que hizo una buena labor como poniendo en concreto lo que necesitamos para poder entender el paradigma y poder desde ahí analizar conjuntos de datos. Bueno, entonces vamos a arrancar con los conceptos fundamentales. Yo aquí voy a arrancar desde cero, como les dije, pero no porque no sepa, no porque de alguna manera no confíe en que usted tenga las nociones de estadística o de probabilidad no las tenga claras. No, simplemente quiero empezar a tocar todos esos puntos claves para que usted, digamos, tenga presente desde el punto de vista bayesiano a qué me refiero. Entonces, eh, um, quisiera arrancar por la definición de estadística. Draper en su axiomatización de la teoría de estadística aplicada dice, bueno, la estadística es el estudio de la incertidumbre. Yo creo que si cada uno de si nosotros vamos a esos simposios de estadística que organiza, por ejemplo, la universidad, o vamos al JSM, que es el Joint Statistical Meeting que hacen en Estados Unidos, que es como el equivalente al simposio aquí en Colombia, y le preguntamos a los asistentes qué es estadística, yo creo que todos tienen una definición diferente. Pero esta en particular me parece muy importante porque está ligada y está, digamos, construida de forma que hace muy evidente el quehacer estadístico. Entonces, vamos a definir la estadística como el estudio de la incertidumbre, cómo medirla bien y cómo tomar buenas decisiones frente a ella. Y lo digo precisamente y en términos muy puntuales, pero bueno, ¿qué es incertidumbre? Eh, aquí quisiera
enfatizar un poco el trabajo de Good en los 50. Esta persona escribió un libro que se llama Good Thinking, en donde define la incertidumbre como un estado de información incompleta sobre algo de interés para usted. Y aquí ya, desde la primera línea, vemos algo vemos algo que va a ser muy frecuente en estadística bayesiana. Y es que la incertidumbre en cualquier estado de información es una posición personal. Entonces, por eso es que esta persona habla de un elemento genérico, de una persona genérica que desea razonar con sensatez, pero desde una perspectiva propia. Por eso es que me tomo el trabajo de mencionar lo de la estadística y lo de la incertidumbre. Y es que nosotros en absolutamente todos los casos vamos a estar manejando incertidumbre, vamos a estar tratando de cuantificarla, de medirla, de tomar buenas decisiones frente a ella, pero desde un punto de vista de estado de información. Yo creo que esa es una de las primeras grandes diferencias entre la estadística bayesiana y la estadística frecuentista. Nosotros en la estadística bayesiana vamos a actuar usualmente desde el punto de vista de la información, más desde la teoría de la información que de otra cosa. Entonces, como vamos a estar trabajando con incertidumbre todo el tiempo, eh, um, pues nos vamos a apoyar en la probabilidad, ¿no? Entonces, la probabilidad, como todos ya hemos pasado por ese curso, la probabilidad es el área que nos permite cuantificar la incertidumbre. Y lo digo porque aquí ya empiezan a aparecer, digamos, las dos primeras grandes diferencias entre los frecuentistas y los bayesianos. Claro, nosotros en estadística vamos a estudiar la incertidumbre, cómo medirla bien, cómo tomar buenas decisiones frente a ella. La incertidumbre es un estado de información incompleta, entonces necesitamos una forma de cuantificarla. Desde el punto de vista de la cuantificación de la incertidumbre, basada en el estudio de la probabilidad, han habido varios intentos, han habido varias formas de cuantificarla, pero han habido dos que han prevalecido que han prevalecido en la historia y que han sido las más usadas, ¿no? La primera de ellas es la frecuentista. Eh, la forma frecuentista de concebir las probabilidades, de hecho, no es la más vieja. La forma frecuentista de concebir las probabilidades nace más o menos al finales de los 1800, principios de 1900. Y de alguna manera se convirtió como en el paradigma más importante durante todo el siglo XX por su simpleza, porque de alguna manera permitía realizar cálculos y aproximarse a eventos de una manera fácil de trabajar. Pero esa no es la concepción probabilística más vieja y que de cierta manera yo creo que la mayoría de los autores hace sentido. Ya vamos a ver por qué. Bueno, este tipo de probabilidad frecuentista tiene como su fundamento en que las probabilidades se calculan básicamente sobre eventos que se perciben como repetibles. Es decir, a todos a nosotros en los cursos básicos de probabilidad, pues uno tiene como a uno le enseñan, a uno le mencionan como varias maneras de asignar probabilidades. La frecuentista es una de las más populares precisamente por su simpleza. Pues porque a uno le dicen, pues cuando usted vaya a calcular la probabilidad de un evento, lo que tiene que hacer es asociar la frecuencia relativa eh,
asociada con la ocurrencia de ese evento. Entonces, de alguna manera, como estamos definiendo la probabilidad en términos de frecuencia relativa, los cálculos, la concepción de la incertidumbre, la forma de cuantificar la incertidumbre en ese sentido se hace más bien sencilla. Pero aquí hay un pero grandísimo, y es que esta concepción, esta forma de asignar probabilidades eh, está basada en que está fundamentada en un supuesto muy importante, y es que usted puede repetir el fenómeno de interés. Es decir, si la repetibilidad del fenómeno que usted está estudiando no está en duda, entonces este paradigma se diluye. ¿Por qué? Pues porque cuando usted está asignando probabilidades desde un punto de vista frecuentista, está diciendo, ok, voy a definir la probabilidad como una frecuencia relativa, voy a pensar en una secuencia de experimentos que yo puedo repetir bajo las mismas condiciones, y aquí hago comillas de idénticas condiciones. eh, Aquí empieza también como uno a tambalear un poco porque uno dice, bueno, ¿cómo puedo garantizar yo que las condiciones sean idénticas? Es complicado, o aproximadamente idénticas. Eh, claro, si usted piensa en el caso trivial del dado, entonces uno dice, bueno, yo puedo lanzar bajo condiciones idénticas, entre comillas, el dado y repetir ese experimento tantas veces como yo quiera para poder calcular la probabilidad hasta cierto grado de precisión dependiendo del número de eventos que yo repita. Pero fíjese que aquí hay un problema importante y es la repetibilidad. Entonces, ¿qué pasa con los eventos que no son repetibles? ¿Cómo hago yo para cuantificar la incertidumbre con eventos o con fenómenos, experimentos o lo que usted quiera que no sean repetibles? Y ejemplos abundan, yo creo que son la mayoría, ¿no? Um, ¿Cuál es la incertidumbre relacionada eh, um, con la elección del próximo presidente en Colombia? Bueno, como cuántas veces se podrá repetir ese experimento de de elegir esa persona en ese periodo en particular. Ah, pues alguien podría decir, no, pues si quiere piense en un sistema de realidad con múltiples dimensiones donde usted podría repetir ese experimento muchas veces, pero ya es demasiado, es tratar de estirar la cuerda demasiado. Entonces, hay casos, y aquí los invito a todos como a pensar en algunos donde usted vea que la repetibilidad es un problema. Eh, y otro aspecto importante aquí es que cuando las personas que estaban empezando a definir la incertidumbre relacionada con los eventos desde el punto de vista de la frecuencia, Ben, Bull, von Mises, Kolmogorov, pensaran en la probabilidad como un fenómeno que era propio, como una propiedad que le pertenecía al fenómeno. Es decir, si usted está lanzando el dado y le dicen, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que salga caro o de que salga sello? Ese un medio, ellos lo estaban tratando de asociar era con el dado. Es decir, ese un medio donde existe. Entonces ellos decían, claro, como ellos estaban tratando de definir una concepción de la incertidumbre absolutamente objetiva, donde sin importar quién calculara la probabilidad le diera siempre exactamente el mismo valor relacionado con la incertidumbre, ellos le asociaban la probabilidad como una propiedad, si se quiere, física del dado, si se quiere, física del fenómeno. Eh, y resulta que eh, no puede haber nada más alejado de la realidad que eso. ¿Por qué? Porque todas las probabilidades, toda la incertidumbre depende
depende, y óigame muy bien, del estado de conocimiento de la persona que las esté calculando. La incertidumbre acerca de un fenómeno en particular no depende del fenómeno en sí mismo, depende de la persona que esté cuantificando la incertidumbre. ¿Por qué? Pues porque si usted está trabajando o está investigando un tema en específico, claro, ¿quién va a tener más incertidumbre acerca del fenómeno? ¿La persona novata o la persona experta que lleva 50 años estudiándolo? Entonces, las probabilidades eh, no son, no son, digamos, propiedades del mundo. Las propiedades, la incertidumbre yace en el individuo mismo que estudia el fenómeno. Entonces, este intento frecuentista por definir la probabilidad fue el intento que predominó durante el siglo XX, pues por su simpleza, y sobre todo, diría yo, por el afán de lograr un objetivismo. No sé si esa palabra existe. Por el afán de lograr una cuantificación de la incertidumbre objetiva. Como no importa quién calcule esto, la incertidumbre le va a dar siempre la misma. Pero pues ya vimos cuál es el problema de eso, ¿no? Que la incertidumbre depende de la persona que esté haciendo el estudio. Aquí es cuando viene eh, el otro punto de vista, que es el punto de vista de la cuantificación de la incertidumbre desde el punto de vista bayesiano. También lo han llamado subjetivo, pero no entienda la palabra subjetiva como una palabra. Esa palabra es un poco desafortunada, pero pues es la palabra que tenemos y se usa en la literatura. No entienda la palabra subjetiva como falto de ciencia o algo así, no. La palabra subjetiva hace referencia a que usted está trabajando está cuantificando incertidumbres desde el punto de vista del observador. Eso es muy apegado al método científico. Eh, la forma subjetiva de entender la probabilidad es como la más vieja. De hecho, nació con el mismo Bayes y el mismo Laplace, que fue más bayesiano que el mismo Bayes. Usted sabe, bueno, no sé si sepa, pero Bayes fue un reverendo en el siglo XVII que era pues reverendo de día, pero científico de noche. Y el teorema de Bayes, pues, que es como la piedra angular de todo esto, fue publicado post-mortem por uno de sus estudiantes. Y entonces este paradigma, esta forma de cuantificar la incertidumbre anda en el mundo hace 350 años tranquilamente. El mismo Fisher en sus comienzos fue bayesiano sin admitirlo. Ya después, con su desarrollo de la máxima verosimilitud, trató de objetivizarlo y separarse radicalmente desde el punto de la teoría bayesiana, pero pues como veremos en próximas semanas, era un bayesiano sin saberlo. Eh, entonces, la concepción relativa de la concepción subjetiva de la probabilidad, la concepción bayesiana de la probabilidad es una de las más viejas, con Bayes, Laplace, y sobre todo con con tres grandes exponentes en el siglo pasado, De Finetti, Cox y James. Eh, um, Ellos rigurizaron, así como Kolmogorov lo hizo en su intento de hacer una objetivización de la probabilidad, ellos rigurizaron eh, el paradigma bayesiano con axiomas y como con la forma de poder cuantificar la incertidumbre desde este punto de vista. Y no vamos a ir mucho sobre los axiomas que definen este tipo de probabilidad, que están de hecho en el libro de Hoff y en el libro de Tixin también. Me gusta mucho ese libro, que es básico, pero es muy bonito. Sino vamos a ir de una a qué uno se refiere desde el punto de vista subjetivo de la probabilidad. Entonces, lo primero es que a diferencia del axioma
a diferencia desde de la perspectiva de Kolmogorov, las probabilidades se calculan sobre proposiciones de falso o verdadero. Ya no son como, ya no son probabilidades que se calculan en un espacio muestral o cosas de ese estilo, como uno está acostumbrado, sino que usted simplemente tiene una afirmación, por ejemplo, el próximo presidente de Colombia es mujer. Esa es una afirmación que usted puede categorizar como una proposición de falso o verdadero. Eso es falso o eso es verdadero, pues vamos a ver qué ocurre, pero eh, a su estado, a su, usted le puede asignar a esa afirmación, a esa proposición, al estado, a su creencia acerca del estado verdadero de esa proposición, un número. Entonces, si usted está muy seguro por algún motivo de que eso va a ser así, pues la probabilidad de que eso ocurra, o sea, a la probabilidad de que esa proposición sea verdadera, pues usted le va a dar un valor alto. Entonces, de las primeras diferencias que hay con la forma de definir la probabilidad desde el punto de frecuentista es que las probabilidades se calculan sobre proposiciones de falso o verdadero a las que se les asigna un número dependiendo de su estado de información, número uno, y de su grado de creencia acerca de la veracidad de esa afirmación. Ahora, claramente, claramente, pues como para lograr una consistencia con el paradigma anterior, pues estas formas de cuantificar la incertidumbre se normalizan, ¿no? Entonces, se trabajan entre 0 y 1 tal cual se hace la probabilidad desde el punto de vista frecuentista. Pero pues como les mencioné, no voy a ir sobre la axiomatización de eso, pues porque no es tan importante, es importante desde el punto de vista teórico, pero lo más importante por ahora es la interpretación. Y gran parte del punto que quiero hacer ahora es que desde el punto de vista bayesiano, y de hecho desde cualquier punto de vista, así sea el frecuentista, lo que pasa es que los frecuentistas no lo admiten, pero es así, toda probabilidad, óigame muy bien, toda probabilidad se hace bajo unos supuestos, toda. O sea, eso como, ¿en qué se traduce? Todas las probabilidades son condicionales, absolutamente todas. Pues usted me dirá, pero ¿cómo así? Si yo lanzo, si consideremos el experimento aleatorio de lanzar un dado, listo, ¿cuál es la probabilidad de que me salga cara? Pues alguien me dice, no, pues eso no es una probabilidad condicional, eso es una probabilidad marginal. Esa probabilidad me da 0.5 de una. Aquí hay qué condicional está haciendo. Y la respuesta es, claro, ese razonamiento está bien, todo lo hemos hecho en algún momento, pero ahí estamos dejando de lado una cosa, y es que estamos asumiendo que el objeto, la moneda, el dado es balanceado. Entonces, si usted se pone como a pensarlo como muy detenidamente y trata de calcular una probabilidad, así sea desde el punto de vista frecuentista, donde usted esté repitiendo el fenómeno varias veces, en ningún caso usted va a poder hacer un cálculo sin hacer supuestos o juicios de valor acerca de lo que esté calculando. Por ejemplo, que la moneda esté cargada o que la moneda sea justa o que, bueno. Entonces, esto es algo que los bayesianos admiten directamente y es que la probabilidad siempre es una probabilidad condicional, siempre, siempre. Todas, no, todas las probabilidades son condicionales y lo admitimos y es de alguna manera, es una de las fortalezas. Esto es algo como que los frecuentistas le tenían un poco de miedo y es que no hubiera objetividad en el sentido de que siempre diera lo mismo. Y es que, claro, siempre va a dar lo mismo dependiendo de lo que usted esté asumiendo, dependiendo de lo que usted esté preparado a asumir respecto a los cálculos. Eh,
Entonces, una de las primeras grandes diferencias es que las probabilidades siempre van a ser condicionales. Y cuando usted está calculando las probabilidades, desde el punto de vista frecuentista, usted ya sabe, la probabilidad se define como una frecuencia relativa en el límite. Listo. Entonces yo me imagino, o físicamente o intelectualmente, me imagino repetir el experimento una y otra vez y calcular la probabilidad en el límite. Desde el punto de vista bayesiano, no. Esa es una de las grandes ventajas. Y es que desde el punto de vista bayesiano, la probabilidad usted la concibe como una plausibilidad, como un peso en favor de la evidencia de, como la cantidad de información que usted tiene acerca de. ¿Acerca de qué? Pues de la proposición de falso verdadero que usted estaba pensando, ¿no? Entonces, a favor del estatus verdadero de la proposición, obvio. Y algo muy importante, basado en su estado de información. Aquí la palabra su siempre la voy a escribir en mayúscula, voy a tratar de escribirla en mayúscula para hacer referencia a lo que hacía Good en el 50, y es que hacer énfasis en que todas las probabilidades, en que las probabilidades dependen de un estado de información acerca de lo que usted esté considerando. Ese estado de información usualmente lo vamos a denotar con esta letra B, script. En muchos libros, como en Hoff, como en Gell-Mann, como en Robert, como que no hacen referencia explícita en la notación a, a ese estado de información actual. Se asume, pero siempre está ahí, siempre está ahí. Toda la probabilidad siempre se calcula basado en su estado de información. Entonces, no es lo mismo estudiar un fenómeno desde el punto de vista de un inexperto a estudiar un fenómeno desde el punto de vista del experto que lleva toda la vida haciéndolo. Las probabilidades cambian. ¿Cambian cómo? Pues dependiendo de su estado de información. Eso era algo que los frecuentistas no estaban dispuestos a asumir porque ellos querían garantizar de alguna manera la objetividad científica de la cuantificación de la incertidumbre. Pero pues claramente depende de su estado de información. Entonces, esto tiene un gran pro. Este primer gran pro es que todas las formas de incertidumbre son cuantificables. Entonces, esto era una de las grandes cosas que uno de los grandes problemas que tienen los frecuentistas, y es que desde el punto de vista frecuentista hay de alguna manera situaciones, fenómenos que no son cuantificables en términos de su incertidumbre, pues porque no son repetibles. Entonces hay que hacer algo, hay que hacer algo. Desde el punto de vista bayesiano, todas las formas de incertidumbre son cuantificables, y todas esas formas de incertidumbre se cuantifican siempre basado en su estado de información. Ahora, ¿cómo asignar estas probabilidades si son, eh, si son subjetivas y dependen de? Pues bueno, la persona que esté haciendo el estudio, la investigación o el trabajo, pues siempre se tiene que ingeniar una manera de cuantificar esa plausibilidad. Entonces, una forma reciente en que la vi, una amiga cercana que trabaja en el Banco de la República en riesgo operativo, estaba cuantificando la incertidumbre relacionada con ciertos tipos de riesgo. Entonces, le preguntaban a personas que llevaban mucho tiempo en el banco en los mismos cargos eh, y haciéndoles preguntas sobre, bueno, en su experiencia, ¿qué tan plausible ve usted que ocurra tal cosa? Y bueno, conformaban una base de datos y luego unificaban todos esos valores de una manera que estuviera normalizada entre 0 y 1, 0 y 100%, pues para poder trabajar con las probabilidades tal cual siempre hemos venido haciendo. Obviamente, durante el transcurso de la clase, obviamente durante el transcurso de todas las aplicaciones que hagamos, pues veremos formas de cuantificar esas probabilidades, ¿no? Dependiendo de qué, de su estado de información. Juan Camilo, puede que yo no tenga información, ¿se puede? Claro, usted puede cuantificar su estado de información, usted puede cuantificar su estado de información de forma que sea uniforme, pues porque usted no sabe nada. Juan Camilo, yo sé, yo estoy
muy seguro que... Profe, escúcheme la interrupción, profe. sí. Con esta, sí, pues digamos que soy muy nuevo en temas bayesianos, Ajá. pero con esta estrategia es más o menos como pueden calcular las probabilidades de valores extremos. Absolutamente buena intervención. De cualquier tipo de incertidumbre se pueden calcular probabilidades, de cualquiera. Esa es una de los grandes pros. Eh, Incertidumbres relacionadas con valores extremos, incertidumbres relacionadas con valores distribuidos en el espacio, en relaciones, en lo que quiera. Hay que aprender, y esa es una de las esa es una de las grandes cosas que hay que aprender a hacer, hay que aprender a, de alguna manera, formular esos estados de información, ¿no? Como lo que venía diciendo. Por ejemplo, ¿cómo hago yo para formular un estado de información que es nulo? O sea, como que yo no sé mucho acerca del fenómeno, ¿cómo hago para representarlo eso en términos de probabilidad? ¿Cómo hago para representar que yo estoy muy seguro acerca de que el valor de una probabilidad de éxito va a estar cerca del 70%? Bueno, eso lo iremos aprendiendo a hacer a medida que vayamos viendo las aplicaciones. Pero tenga la plena seguridad que todos los estados de información son cuantificables desde este punto de vista. Eso es uno de los grandes pros. Un contra, que es un reto para los bayesianos, es el siguiente. Y es que desde el punto de vista bayesiano, como todo depende de su punto de vista, todo depende del punto de vista que usted tenga, pues todo depende de la persona que hace el análisis, todo depende del estado de información de la persona que está haciendo el estudio. Entonces, eh, esto es una de las ventajas que tienen los frecuentistas, y es que desde el punto de vista frecuentista, eh, no hay esa, de alguna manera, esa variabilidad o esa, de alguna manera, llamémoslo como esa disparidad entre los resultados. ¿Por qué? Pues porque como ellos no tienen esa perspectiva de su estado de información, pues de alguna manera los resultados que se obtienen siempre van a ser los mismos sin importar quién haga el estudio. Ahora, aquí encontrar una garantía, encontrar una forma de garantizar que a todos, que su estado de información a todos les haga sentido, es difícil. Pero bueno, cuando empecemos a trabajar con los estudios de caso y demás, veremos que una solución para eso es hacer predicciones y hacer estudios de sensibilidad, pues para que las personas vean que efectivamente su estado de información está en concordancia con el mundo y es algo de alguna manera sensible o apropiado de hacer. Y quisiera hacer más énfasis para terminar esta discusión, quisiera hacer un poco de más énfasis en la probabilidad 10. Como venía diciéndole, la probabilidad no es una propiedad del mundo. La probabilidad es un estado mental acerca de cómo usted percibe el mundo. Es decir, depende de su estado de información. Desde ese punto de vista, a los bayesianos los llaman subjetivos, porque siempre la cuantificación de la incertidumbre depende del estado de información de la persona que esté realizando el estudio. Puede que esa persona no tenga información. Ah, bueno, eso es perfecto, eso es válido. Entonces, vamos a adaptar el modelo para que refleje ese estado de información nulo. Y no olvide este comentario muy importante, y es que sin importar, y esto es algo que los frecuentistas a veces no están dispuestos a asumir, y es que sin importar el paradigma que usted esté trabajando, la cuantificación de la incertidumbre siempre está asociada con algún supuesto, siempre. No existe tal cosa como la probabilidad objetiva. No existe tal cosa como eh, la probabilidad eh, que no cambie o algo así. Todo depende de el estado de información que tenga la persona. Todo depende de un supuesto
que esté haciendo el modelador o el investigador o el practicante. Y en ese sentido quisiera hacer como quisiera enfatizar esa diferencia, y es una cosa, es decir, hay ruido en el cuarto. Eso es como una aseveración ontológica en el sentido que se entiende como una propiedad física del objeto, del cuarto, a decir, el cuarto es ruidoso, y es una percepción de la persona acerca del mundo. Una cosa es hablar de una propiedad física que pueda tener el cuarto, y otra cosa es acerca de la evaluación epistemológica que hace la persona que percibe que el cuarto es ruidoso. Son cosas muy diferentes. Y desde el punto de vista de la incertidumbre, bayesianos lo admiten con total tranquilidad, siempre se basan en su estado de información. Y definir ese estado de información es lo que hace a este paradigma muy atractivo, pues porque está en plena concordancia con el método científico. Es decir, yo investigador, yo practicante, yo trabajador, tengo esta información acerca del fenómeno que estoy estudiando. ¿Cómo la incluyo directamente en el modelo? ¿Cómo la incluyo directamente a la hora de hacer mis predicciones? ¿Cómo la incluyo a la hora de hacer mis inferencias? Esa es una de las grandes ventajas de ser bayesiano. Primero, que podemos cuantificar todas las incertidumbres que queramos de cualquier índole. Las podemos incluir directamente en nuestros análisis, sean de inferencia, de predicción, de decisión. Pero, aquí tenemos el pero, tenemos que encontrar, y esto hay que hacerlo siempre, una manera de garantizar que la respuesta que obtengamos es una respuesta buena, es una respuesta que esté en concordancia, que haga sentido a todas las personas con el mismo estado de información que yo tenga. Bueno, entonces nosotros de ahora en adelante vamos a asumir una interpretación bayesiana de la probabilidad. Una interpretación en la que entendemos la probabilidad como la evidencia que tengamos o la cantidad de información que tengamos acerca de los fenómenos que estemos estudiando. Cantidad de información de, peso de evidencia de, plausibilidad. Y pues caso a caso veremos cómo se cuantifica. Bueno, vamos a continuar. Ya definimos qué es estadística, ya definimos qué es incertidumbre, cómo vamos a trabajar desde el punto de vista probabilístico. En la estadística aplicada, vamos a partir de dos hechos, de dos axiomas muy importantes. El primero es que absolutamente todas las evaluaciones de su estado de información están condicionadas en algunos supuestos. Es decir, no va a haber ningún caso, no hay ningún caso en el que su estado de información no esté respaldado bajo unos supuestos. Siempre va a haber algunos supuestos. Y esos supuestos siempre los vamos a poder expresar como un conjunto finito de proposiciones. Es decir, a la hora de lanzar la moneda, vamos a calcular la incertidumbre relacionada con que sea cara, por ejemplo. Bueno, entonces en ese conjunto de proposiciones va a ir, por ejemplo, que la moneda es justa, que la moneda está balanceada, número uno. Número dos, que la persona que hace el lanzamiento lo hace de manera, no intencionada, por ejemplo. Yo en California conocí a alguien que podía tomar la moneda que usted quisiera, fuera de 10 centavos, de un centavo, de $1, de lo que sea. Y al hacer el lanzamiento, si usted le decía, yo quiero que salga cara, la lanzaba, ya tenía tanta experiencia lanzando la moneda que podía hacer que la moneda cayera en cara. Entonces, en ese conjunto B, vamos a expresar nosotros siempre todos nuestros supuestos
todos nuestros juicios de valor acerca de cómo es que vamos a calcular nuestro estado de información acerca de lo que estemos evaluando. Ahora, no se lleve la idea de que usted a la hora de hacer un estudio o una investigación o lo que sea, siempre tiene que en la notación o en las fórmulas y eso, escribir ese conjunto B y escribir como de forma detallada en cada paso de su procedimiento, todo eso. No. Es muy importante que usted siempre lo tenga en la cabeza y lo diga y lo exprese en sus cálculos, más allá de la anotación, y siempre esté como dispuesto a admitir que hay unos juicios de valor y unos supuestos bajo los que usted está realizando sus operaciones. Que a la hora de hacer la anotación, eh, eso a veces se diluye y yo usualmente no lo pongo tampoco porque si no complica mucho las cosas. Pero ese conjunto siempre está ahí y es un conjunto finito, ¿no? Es un conjunto finito de proposiciones bajo las cuales yo siempre hago mis evaluaciones de incertidumbre. Um, una vez nosotros asumimos que todas las incertidumbres, todos mis estados de información los hago bajo un conjunto finito de proposiciones, eh, pues claro, nosotros siempre vamos a estar interesados acerca de algo en el mundo. Ese algo de interés en el mundo sobre los cuales estamos interesados va a ser para nosotros el conjunto de parámetros y son las propiedades del mundo sobre las que queremos disminuir nuestra incertidumbre. Son aquellos entes sobre los que queremos tomar una decisión. Son aquellos entes sobre los que queremos obtener más información y poder, basado en esa información, tomar alguna decisión en algún momento. Ese conjunto de parámetros puede ser en realidad cualquier cosa. Puede ser, usualmente es un vector de dimensión finita, puede ser un vector de dimensión infinita, como ocurre en la estadística no paramétrica, puede ser una matriz, puede ser un arreglo, puede ser cualquier cosa, una imagen, puede ser una canción, puede ser lo que sea. En ese objeto teta, usted va a consignar, usted va a incluir todo lo que quiera aprender acerca del mundo eh, sobre lo que usted quiera disminuir la incertidumbre. Nosotros en las primeras semanas vamos a trabajar con tetas que son tetas, digamos, de alguna manera sencillos, ¿no? Por ejemplo, un número real. Por ejemplo, una probabilidad de éxito. Por ejemplo, una tasa de ocurrencia de un evento. Pero en realidad teta puede incluir cientos o miles o infinitas cantidades. Entonces, piense en teta, el conjunto de parámetros sobre los que usted quiere aprender, sobre los que usted quiere disminuir la incertidumbre. En nuestro punto de partida, y voy a terminar con esta afirmación, en nuestro punto de partida, como tenemos un ente de interés sobre el que queremos disminuir la incertidumbre, siempre vamos a tener una fuente de información que me permita a mí disminuir mi incertidumbre acerca de teta. Entonces, además de ese algo que quiero estudiar, además de ese algo sobre lo que yo quiero aprender, siempre va a existir una fuente de información, siempre va a existir un conjunto de datos, eso es un axioma, que me va a permitir a mí disminuir la incertidumbre acerca de ese objeto que yo quiero estudiar. Al principio, obviamente, esa fuente de información que yo voy a simbolizar aquí con la letra Y, al principio puede ser una base de datos muy sencilla, como simplemente un vector de observaciones. O puede ser una matriz, o puede ser un tensor, o puede ser cualquier cosa, lo que sea. Puede ser el texto de 1000 twitters, o puede ser las conexiones de una red social. Bueno, siempre vamos a asumir que hay una
fuente de información que me permite a mí disminuir mi incertidumbre acerca de lo que estoy estudiando. Ese va a ser nuestro punto de partida. Y con ese punto de partida es que con esta axiomatización que estamos haciendo, es que vamos a ser conscientes de una cosa, y es que si necesariamente hay una fuente de información acerca de el parámetro que estoy estudiando, del conjunto de parámetros que estoy estudiando, la existencia de esa fuente de información crea una dicotomía inmediatamente. ¿Cuál dicotomía? Es que acerca de teta, acerca de lo que usted quiere estudiar, diga usted una probabilidad de éxito, diga usted la tasa de ocurrencia de un evento, diga usted lo que quiera, acerca de ese que usted quiera aprender del mundo, hay, la presencia de esa fuente de información genera una dicotomía en el siguiente sentido, y es que puede haber información tanto interna como externa al conjunto de datos. Me explico. La información interna al conjunto de datos es toda la información que contiene el conjunto de datos en sí mismo. Es la información que está consignada dentro de los datos que vamos a explotar para aprender acerca de teta. Pero también puede haber información acerca de teta que no esté contenida en los datos, sino que esté contenida en mi juicio como experto o como usuario o como practicante o como lo que sea. Y esa información esa es la información externa, es la información que no está relacionada con teta. Y de alguna manera, vamos a ver cómo, pues utilizando el teorema de Bayes, pero lo vamos a ver después, vamos a mezclar esas dos fuentes de información. Vamos a mezclar tanto la información interna al conjunto de datos, la información que tienen los datos en sí mismos para aprender acerca de teta, como la información externa, como la información propia, como mi información yo de experto o de usuario que puede ser ninguna, ¿no? Puede que yo no sepa nada, ¿no? Externa al conjunto de datos. Eso es lo que pasa en muchas situaciones, ¿no? En muchas situaciones puede que mi información externa sea nula, que no tenga. Pero si la tengo, la puedo incluir. Entonces, esa es una de las grandes fortalezas de los bayesianos. Y es que podemos mezclar en el modelo, podemos mezclar en nuestros análisis, en nuestras predicciones, en nuestras inferencias, en todo lo que hagamos, en las decisiones, todas las fuentes de información, las que están dentro de la base de datos, como las que están fuera de la base de datos. ¿Cuál es la información que está fuera de la base de datos? Pues la que yo conozco como experto, la que yo puedo averiguar relacionada con el fenómeno, cualquier cosa que no esté en la base de datos. Bueno, por ahora voy a dejarlo ahí. La próxima vez vamos a continuar en esta parte para poder avanzar en nuestra visión global de la estadística bayesiana. ¿Hoy qué hicimos? Hoy hablamos acerca de las definiciones básicas de estadística, incertidumbre, probabilidad. Vimos las dos formas de entender la probabilidad desde el punto de vista frecuentista como bayesiano. Y vimos cómo yo puedo tener en cuenta los juicios de valor que hago acerca de la cuantificación de incertidumbres y las definiciones pues, de los parámetros y de las fuentes de información. Entonces, aquí arranco la próxima clase. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, profe.